vez más estar con todos ustedes en este precioso último día del mes de febrero. Gracias a Dios han pasado estos 28 días con cada una de esas promesas cumpliéndose una a una en conjunto para las familias. Cada proporción que ha sido necesario para cada quien, sin duda nuestro sabio Dios lo ha estado suministrando. Nadie puede quejarse de que en su sabiduría el Señor nos ha dotado de su amor. Reciban todos un saludo desde Misión Cristiana El Calvario en las Jacarandas, Chiquimula, Guatemala, en Centroamérica. Y enviamos un saludo a todos nuestros hermanos en el norte del continente, en el sur del continente. Estamos seguros que estamos creciendo, edificándonos. Todos tienen un mensaje, una vivencia en cada uno de sus lugares, pero hay un discurso que surge de la Escritura que nos ha estado vinculando a todos nosotros desde esta sazón del Espíritu. Creemos que Dios ha estado bendiciéndonos en sobremanera. Así que hoy todos nosotros disfrutamos de este privilegio de la vida. Estamos muy agradecidos con nuestro Padre por no solamente haber llegado con bien. Cuando digo con bien, estoy seguro que algunos hemos visto o despedido a algunos de nuestros seres amados, pero están con bien si conocieron toda la plenitud de nuestro Dios. Algunos estarán pasando vicisitudes, pero están con bien porque están confiando en nuestro buen Dios. No hay nada que no venga provisto por nuestro Dios. Así que gocémonos, alegrémonos. El Señor está con nosotros. Hoy quiero invitar a hermana Mary que nos bendiga con saludarnos y con tener a bien el compartir con todos nosotros una oración que nos fortalezca y que ciertamente ponga la inquietante palabra del Señor en nuestros corazones. Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Estamos nuevamente aquí en sus hogares a través de esta plataforma. Gracias por abrir las puertas de su casa, por estar sentados en su sala juntamente con sus hijos, su esposo, sus esposas. Gracias, mis amados hermanos. Vamos a tener una lectura bíblica y lo vamos a hacer en la Biblia Lenguaje Sencillo en Lucas 22:32. Dice así la palabra del Señor: pero yo he pedido a Dios que te ayude, para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Qué palabra más hermosa. Para que siempre se mantengan fieles a mí. Eso es lo que el Señor le está diciendo aquí al discípulo. Y le dice que va a cambiar, pero luego va a regresar para mantener fieles a sus hijos. Vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, gracias. Gracias porque tú nos mantienes firmes, Señor, en tu amor, en tu palabra. Gracias, Señor, porque siempre nos induces, Señor, y nos dices a través de tu palabra que pensemos en ti, que nos mantengamos tomados de tu mano, que nos mantengamos firmes en ti, Señor. Que seamos, Padre Santo, uno solo, tú en nosotros y nosotros en ti, Señor. Padre, gracias. Bendice a cada uno, Señor, por nombre. Bendice a todos los que nos están viendo, Señor. Bendice a esos niños, Padre, que también se sientan a ver, Padre Santo, a escuchar tu palabra, Señor. Bendice a las familias, Señor. Bendice a esos hogares, Padre, que se disponen, Señor, a aprender más de ti, a poder alimentarse de tu palabra, Señor. Sí. Gracias, mi Dios, por tu amor. Gracias por tu misericordia. En el nombre de Cristo Jesús.
Amén y amén. Amén, amén. Tomemos un tiempo igualmente para entonar una alabanza. Hagámoslo juntos. Son sin duda melodías inspiradas que hemos ocupado para que podamos recrear nuestros pensamientos en la misma dirección y no solamente inspirados por Dios, sino que creyendo que todos en familia podremos cantarlos. Hagámoslo con Pablo y con Dulce Méndez, por favor. Tus deseos
Él es nuestro buen Dios sin duda. Hoy todos nosotros tenemos la dicha de contar con Él. Pareciera que algunos creen que el Señor está ausente en los momentos de prueba, en los momentos de dificultad o en los aparentes desiertos o valles en los que no podemos encontrar la luz como quisiésemos. Por eso en esta ocasión ustedes y yo tendremos la posibilidad de estudiar la palabra en que el Señor no solamente ha dotado de fuerzas para nosotros, sino que las ha puesto para que fuesen motivación exacta de dónde colocar nuestros pies. Él es quien ordena nuestros pasos. Por esa razón ustedes y yo hoy hemos de disponer el rememorar un instante lo que se ha estado estudiando toda esta semana. El discipulador y adiestrador Moisés Alejandro nos estuvo enseñando el martes muy hermoso sobre este tema. Tuve la ocasión de escuchar parte de lo esencial que a otros predicadores al estilo el pastor Juan José desde Escuintla, desde Misión Cristiana del Calvario, el esfuerzo ha estado enseñando igualmente. Me impacta el hecho de que todos giran alrededor de lo mismo que Dios nos ha estado ilustrando, pero con las experiencias personales. Siendo parientes, he tenido la dicha de poder ver que hubo espacios en donde yo no estuve, Dios sí. Y eso es valioso para todos nosotros. Así que cuando ustedes y yo hoy, después de haber estudiado el día jueves en nuestro discipulado igualmente, basados todos en esa enseñanza de Reforma Apostólica 431 que fue dictada el 22 de febrero por el apóstol Abraham, hoy haciendo hincapié, solo rememoro un instante la expresión que se tomó sobre Job, capítulo 1, verso 8, en donde dice la escritura: y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Una descripción muy interesante en donde el Señor está hablando de un Job, y rememoro lo que enseñamos o hemos estado ilustrando esta semana, en donde hemos pasado episodios muy difíciles. Por favor, quiero recordarle que ustedes y yo hacemos un ejercicio semejante cuando alguien fenece, cuando alguien descansa, cuando alguien muere. Se nos olvidan los encontronazos, se nos olvidan los incidentes difíciles, no se mencionan, solo decimos un buen hombre, una buena mujer, una gran amistad, una persona ilustre, un gran profesional, pasando por alto los episodios en donde fueron escollos, pero de pronto estos nos mostraron la grandeza de lo que había de Dios en ellos. Igualmente en este caso, Dios nos está mostrando que Él, a sabiendas de quién era Job, lo ilustra conociéndolo desde antes de formarlo y también después de que él terminase su función como ser humano viviendo en la tierra. Ya lo conocía y por eso le dicta al mismo Satanás este testimonio sobre Job. ¿Ya lo viste? ¿Ya consideraste a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Está dictando una descripción que ustedes y yo debemos tener hoy presente. Estoy en total apresuro con respecto a querer ajustar prontamente para que las ideas no se disipen y que ustedes y yo podamos disfrutarlo. Era el momento de aplicar esas acciones integralmente como Dios dijo, en el propósito exacto, bajo la intención de Dios y ese plan que había definido para él. Todas las conversaciones con sus amigos, todas las circunstancias que vivió en la pérdida, llamémoslo así, de los bienes que había de administrar, pero que fueron todos quitados por eventos naturales y por circunstancias difíciles. Sus hijos todos muertos, todas esas circunstancias difíciles, pero que contribuyeron en la talladura. Voy a usar la palabra talladura como quien está amoldando, como cuando alguien está tomando un poco de plastilina o de barro, formándole, dándole una talla, dándole un diseño en particular. Sí, debemos entender que Dios es intencional. A Él no se le pasan las cosas, no es un descuido, deja de vernos y nos acontecen situaciones difíciles.
¿Se acuerda de aquella conversación? No era conversación, era un reclamo de aquellos muchachos que dicen: Señor, ¿no ves que perecemos? Cuando la barca estaba en pleno apunte hacia un naufragio, si Jesús no despierta. Señor, ¿no ves que perecemos? Como que si Jesús estaba durmiendo y no había propósito intencional en esto. La Escritura nos hace entender entonces episodios como estos. Dios sabe lo que pasaremos y vale la pena que usted conmigo tenga muy en consideración este tipo de pensamiento. Dios sabe lo que pasaremos, pero además sí sabe cómo quedaremos. Perdón que me ría, no puedo evitarlo cuando enseño, que me voy por sendas cuando describo algunos aspectos y que algunos, como los conozco, algunos de mis oyentes, se van por la tangente juntamente conmigo, porque soy muy dado a buscar las alternativas de todo lo que piensan mis oyentes. Pues sí, Dios sí sabe cómo quedaremos. Sabe que algunos saldrán ilesos, otros saldrán muy mal heridos, pero en todos hay propósito. Para todos existe dentro del plan un porqué. Igual como lo que aconteció con Pedro, esa lectura que hermana Mary nos brindó, hermosa, cuando menciona la palabra zarandeo en la versión 60. Ella nos leyó una versión lenguaje sencillo. Le voy a leer la versión 60. 22:31. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Sí, van a haber problemas. ¿Quiere que le vuelva a leer la versión que leyó hermana Mary? Jesús le dijo a Pedro, estoy leyendo capítulo 22, verso 31, la Biblia en lenguaje sencillo. Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso a Dios para ponerles pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se lo ha dado. Verso 32. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Por un tiempo vas a dejarme solo, pero después cambiarás. Cuando eso pase, ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Ya notó qué lectura más hermosa. El Señor sabe el final de las historias. Él conoce cómo termina cada historia. Nada asombra a Dios. Nada lo sorprende, lo toma por sorpresa. Dios dice lo mismo a Gedeón. ¿Se acuerda usted? Capítulo 6, libro de Jueces. Muy interesante. Aparece un ángel y le dice: Jehová está contigo. Capítulo 6, verso 12. Jehová está contigo, varón valiente y esforzado. Toda la conversación que usted lee hasta el verso 17, en nada aparece un muchacho valiente. Ejemplo, verso 13. Señor mío, contesta él, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Está desconfiando, está totalmente desconcertado. No es del Dios que le contaron sus papás. Dicen que nos sacó de Egipto, dice ese mismo verso, pero aquí no se mira nada de eso. Estamos desamparados. Eso no es cierto. Verso 14. Y el Señor le dice: ve con esta tu fuerza. Él no tiene fuerzas. Él está yendo a escondidas a sacudir un poco de comida para correr y llevar un poco de alimento a casa. Pero Él le dice: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Verso 15. Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor
en la casa de mi padre. En otras palabras, Señor, no es cierto que yo puedo ayudar. No tengas esperanza conmigo. Acuérdese que el Señor le dio una titulación: varón valiente y esforzado. Y este que está aquí en la aparición, no está mostrando nada de eso. Verso 16: ciertamente, dice Dios, yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Nada de eso ha pasado. Y si usted se recuerda, Gedeón creyó que con toda la gente que lograra juntar, aglutinar y formar un numeroso ejército lo lograría. Hasta que Dios tiene que decirle: saca estos, saca estos, saca estos, no quiero a estos. Los que se inclinan a tomar el agua así, no los quiero. Y termina dejándole un grupo pequeñito de 300 de personas. Y con estos Dios se glorificó. ¿Qué hizo Dios con estos? Este poquitito de personas. Con Gedeón, sencillamente derrotaron a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué estoy diciendo? Dios conoce el final de esa historia. Lo está contando a alguien que está acobardado. Porque Dios está diciendo: no, hombre, lo vas a hacer. Porque te voy a mostrar que vas a estar conmigo, porque yo estoy contigo. Vas a tener que confiar. Es el mismo personaje que dice: si aparece un paño húmedo en todo el campo, cuando esté seco, seña que sí. Si aparece todo el prado que esté empapado, pero el paño aparece seco, entonces poniéndole señas, marcas a Dios. Era un hombre desconfiado, pero Dios nos dice que Él es la persona indicada. ¿Qué estoy tratando de decirle? Dios es intencional. Por favor, recite conmigo esta porción que quisiera ponerla a su disposición. Nos hizo el favor el apóstol Abraham de hacer un resumen de una descripción, una palabra que pudiese ser utilizable. Dios es intencional, porque cada acción que hace es consciente y tiene un propósito claro en su plan. Nada pasa por casualidad. Por favor, la misma declaración que hace el mismo José: no me enviaron ustedes aquí, o sea, aunque me hayan vendido, aunque ustedes me negociaron, aunque ustedes me hicieron pasar por huérfano por todo este tiempo, tantos años, estuve sufriendo de dolor por no tener papá, etcétera, pero nada pasó fuera del propósito de Dios. No fueron ustedes, sino fue el Señor. Y dice esta porción que el apóstol nos hizo el favor de subrayar y ponerla en una narración, una palabra que pudiese resumirse. Es intencional porque nada de lo que hace es improvisado. Ni es de impulso temporal. No lo hace para mientras. Ya lo tenía planeado. Todo tenía un porqué. De esa intencionalidad, que es parte de su naturaleza, se origina precisamente, de esa naturaleza, se origina en la perfección de todas sus acciones. Por eso no hay errores en él, aunque pareciera para algunos despropósito. ¿Qué ganamos con esta pérdida?, dirían algunos. No se sabe. Solo Dios sabe por qué. ¿Por qué te detuvo? ¿Por qué pasaste un momento crítico y no lograste recibir algo que querías? Por eso me preocupa cuando algunos violentan lo que Dios ha puesto por norma y se atreven algunos a infringir. No paso por eso en mi mente. No soy amigo de ese tipo de ideas. Si Dios puso algunos parámetros, cuando alguien los infringe, está en contra de él y está en contra de las normas. Entonces, ¿dónde aparece Dios en eso, verdad? Por eso es que usted y yo hemos de ver que Dios tiene cada acción con intencionalidad. Cada una de estas es precisamente en conciencia de lo que tiene como propósito y tiene un objetivo a su favor. Dios no se saca nada de la manga, en otras palabras. Dios no está
probando con nosotros. Dios no tiene un plan B. Sabía que yo soy muy dado a buscar alternativas. Mi oficio antes de ser pastor, cuando trabajé con máquinas, herramientas, cuando busqué ser alguien que remediase problemas maquinarios, mi papá me enseñó como un gran instructor, me dijo, usted y yo vendemos ideas, vendemos soluciones. Entonces, mi trabajo era buscar remedio, un plan B. Pero descubro que Dios no tiene un plan B, no usa plan B, no necesita un plan B. Él lo tiene todo organizado. Él solo nos dice que esperemos en Él, que lo conozcamos a Él y que conozcamos la manera como Él obra, que lo conozcamos a Él en su palabra y que conozcamos cómo opera Él. Dios tiene un solo plan. Job lo dijo de esta manera. En el libro de Job, capítulo 10, verso 13, en la PDT dice, pero ahora veo tus intenciones. Tenías este plan secreto. ¿Sí? No se miraba a dónde iba a ir a dar el asunto, pero prácticamente salió para bien. Pero ahora veo tus intenciones. Qué importante que usted y yo tengamos esto. La versión 60 diría, estas cosas tienes guardadas en tu corazón. Yo sé que están cerca de ti. O sea, nada de lo que acontece se te escapó o surgió sin tu permiso, sin tu presencia. Aunque Job estaba aún en su proceso, Dios nos hace pasar a nosotros por circunstancias semejantes. Job estaba diciendo esto, no había visto el final de la historia, pero sabía que Dios tenía control. Por eso su ánimo al conocer a Dios le provocó exhalar. Pero yo sé que mi Redentor vive. Lo dijo el salmista y muchos de los hombres de Dios hemos sostenido. Pero yo sé que mi Redentor vive. No sé para dónde va a salir esto. Lo que sabemos es que Dios tiene todo en su control y se va a glorificar su santo nombre. Por eso, todo proceso es para prepararnos, para conocer de Él su plan y la intención que Él tiene para nuestras vidas, para hacernos entender. Por eso cuando alguien se empecina en no entender, cuando alguien se cierra, al estilo Pedro, ¿se acuerda? Nunca mi boca ha probado. Por favor, confíe en Dios. La palabra de hoy para nuestro beneficio es confíe en Dios. No nos recuerda que Dios ya nos había hablado de esta intencionalidad a la cual debemos ceñir nuestros pasos en fe. ¿No se lo recuerda a usted? Vea lo que dice Efesios capítulo 3, verso 9. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios. Solo voy a leer esa porción. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación. Fíjese qué importante lo que Dios ya tenía reservado para eso. Nunca me olvidaré, y voy a mencionarlo en algún congreso de los nuestros, en ese tiempo. No me olvidaré que llegó el momento de hacer una siembra en particular. Esa surgió en ese momento. Recuerdo que en esa ocasión íbamos bastante limitados en los recursos con hermana Mary. Ella y yo sabíamos cuánto teníamos, pues no disponible, cuánto nos quedaba. Y recuerdo que cuando nos hicieron la invitación a hacerlo, solo nos vimos, los dos entendimos que no había más que hacer que dar lo que el Señor nos había provisto y quedarnos dependiendo al estilo de aquella viuda. Solo comemos esto y moriremos, podría decir esa viuda. Nosotros solo decíamos, bueno, Dios sabrá. Y recuerdo que lo metí en un sobre que se nos ofreció en esa ocasión y caminé entre la multitud porque todos corrieron hacia la plataforma a entregar esa siembra. Y no me olvidaré que solo entregué la ofrenda, esa siembra, me volteé para querer regresar y chocó contra mí
abruptamente el pastor Juan Noriega, a quien amo mucho y envío un saludo, y me dijo: vos, ¿de qué tiempo cargaba esto para vos? Era 4 veces mayor de la cantidad que habíamos sembrado con hermana Mary. Y yo recuerdo que me fui con sobre de regreso, yo no vi cuánto era en ese instante, pero solo dije: ala, tan así el Señor, ¿verdad? Sí, no hay despropósitos. Yo recuerdo que surgió en nuestro corazón una gratitud no calculada, no pensada. Dios nos mostró su grandeza. Vea lo que dice la versión lenguaje sencillo de esta porción de Efesios 4:9. También me encargó dar a conocer a todos el cumplimiento de su plan. Sí, Dios, creador del universo, mantuvo ese plan en secreto durante siglos. No necesita publicarlo, no necesita pasarnos un chisme o decirnos: no tengan pena, yo estoy del otro lado. No, si Él dijo, usted que lo conoce, sabe que Él tiene todo planeado. Usted confíe. Estoy invitando a que los discípulos avancemos en este criterio. Dios está mostrando su intención al revelar su misterio escondido hoy. Y ustedes y yo vamos sobre seguro. ¿Cuál era la verdadera intención con respecto a Job? Sencillamente era, al declararlo, que ya estaba la historia. Por eso usted recordará, le oí al pastor Juan José decir o mencionar el día jueves, fue que él mencionaba sobre el libro de los Hechos o los actos del Espíritu Santo. Sí, así se llamaba el libro de los Hechos. Bueno, he de decirle que el libro de Job se llamó por mucho tiempo el libro de los sufrimientos del justo, porque todos lo miraban solo como sufriente, pero la verdad es que no podemos negar que sufrió. Pero eso talló en él que se convirtiera en recto, perfecto, temeroso y útil para Dios. ¿Ya lo notó? Lo hizo una mejor persona. Por eso cuando usted y yo estamos fincados en esto, no vamos a perder. ¿Por qué? Porque el Señor hizo ya la declaración sobre usted y sobre mí. ¿Cuándo? Cuando dijo que éramos una iglesia que estaba preparada y habíamos de gozarnos y disfrutarle a Él. Por eso, por favor, vea lo que dice conmigo la Escritura. Marcos capítulo 11, verso 23. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, vea por favor esta descripción que sigue aquí, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. No dice que va a pasar todo lo que está diciendo solo porque lo está anunciando, sino toda vez lo crea, toda vez lo diga porque lo crea. Es muy importante que usted y yo tengamos para bien este tipo de descripción. Una vez más, debo solicitarle, confíe en que lo que usted está creyendo y lo está diciendo tiene función, tiene razón, porque Dios ya lo dijo para usted. Jesús, todas las palabras que usó para ir a la cruz, todas estaban dichas para Él en las Escrituras. Por eso cuando dijo: escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece a vosotros que halláis la vida eterna, ellas son las que hablan de mí. Él estaba convencido de eso. Por eso no pronunció palabras fuera de lugar. Lo estaban lastimando, lo escupían, lo lastimaban y decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, él estaba convencido que todo lo que estaba pasando era cumplimiento, sencillamente. Quiero acercarme al final y les recuerdo que en Proverbios capítulo 18, verso 21, nos advierte la sabiduría de Dios que la muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. Sí, todo lo que usted y yo digamos creyéndolo, porque Dios lo dijo antes. Recuérdese, Dios
nos dice que no juremos. ¿Por qué? Ni siquiera por un cabello que nunca lo hemos hecho. Ni siquiera somos capaces de eso. Científicamente demostrado. Podrá hacerse cosas sintéticas o lo que usted quiera, pero no hacer lo que Dios hizo como lo hizo. Ahora bien, Dios juró por sí mismo que Él cumpliría. Así que los cielos y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Y si usted la conoce, y usted lo conoce a Él y cómo opera, entonces viviremos tranquilos. Es muy importante que todos nosotros avancemos en este estilo. Si un centurión se animó a decirle a Jesús sencillamente en una rogativa que por favor diera una palabra para uno de sus siervos, para un su criado, por favor, mire, criado, pero estaba paralítico, alguien que era para el servicio pero no servía. Pero este centurión oyó de Jesús la disposición, le dijo, claro que voy y lo sanaré. Fíjese qué interesante, ni siquiera había ido a la cruz Jesús, pero este hombre confiaba en Él. Y cuando este hombre creyó en Jesús, Jesús vio de tal manera su confianza, el que creyó en Él, que fue capaz de decir, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Estoy leyendo mi Biblia en Mateo capítulo 8, verso 8. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también soy hombre que estoy bajo autoridad, dice el verso 9. Sí, él sabía el principio, ese principio de sujetarse, someterse a lo que alguien con autoridad ha dicho. El Señor es su autoridad, créale. Y todo lo que Él diga, hágalo. Que lo que Él dijo que pasaría, pasará. No hay por dónde confundirnos. Por eso usted y yo podremos disfrutarlo. Jesús solamente dijo al final, verso 13, ve y como creíste, te sea hecho. ¿No le gustaría a usted hoy migrar a ese nivel? Iglesia, para esto nos preparó nuestro buen Dios, para que avancemos. Así que toda excusa, toda descripción en donde alguien se justifique en una ignorancia, pretexteando, no estoy seguro si la conjugación es pretextando o pretexteando, sobredimensionando la debilidad humana. Es que uno es hombre, al ser humano nos cuesta. No, si usted es hijo, créale al Padre. Si su Padre es Dios, confíe en lo que Él dijo y avance. Y el Señor hará. Si todavía usted huele a Adán, le recuerdo que el apóstol Pablo nos pide que olamos a Cristo. ¿Le parece? Es muy importante que ahora nosotros como discípulos podamos alcanzar a muchos más discípulos y discipularlos en todo el resto del mundo. Por eso no quiero cesar de predicar por estos medios para llegar a toda parte y recordarles que la razón de estar nuestra es la de la evangelización, porque ese es el plan, esa es la orden que recordamos todos nos dieron. Vayan por todo el mundo, alcancen a otros, ayúdenlos, discipúlenlos. No dijo abran templos solamente, no dijo abran centros de acopio para crecimiento, sino dijo hagan discípulos. Por eso en esta ocasión, al concluir, debo pedirles que seamos cuidadosos, no estemos buscando interpretar nada más. Mateo capítulo 5, verso 17 y 18. Si usted me permite leer dos versiones, la versión 60 y la versión NTV. En la versión 60, no penséis que he venido para abrogar la ley a los profetas o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Sí, lo que Dios dijo se cumplirá. Lo voy a leer en una versión NTV. No malinterpreten la razón
por la cual he venido. Yo vine para abolir, no vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. No han desaparecido los cielos, no han desaparecido la tierra, así que la palabra de Dios ha de cumplirse hasta el final. Así que, como diría el apóstol Pablo a los colosenses, en el verso 26 al 29 del capítulo 1, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora, con mayúsculas, ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer. Nosotros, no estoy diciendo nosotros como privilegio y los demás, no, para todos, esta época, esta etapa, este nivel, a dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Si usted y yo estamos fincados en esto, entonces quiero recordarle una de las citas que ya leímos, pero ahora lo leeré en una versión TLA una vez más, que es la versión semejante a la de el lenguaje sencillo. Efesios capítulo 3, verso 9. También me encargó dar a conocer a todos el misterio de su plan. Hasta allí quiero llegar en esta ocasión. Quiero recordarles que todos estamos con este encargo. No se lo encargó el pastor, no lo encargó el apóstol general, lo encargó Dios. ¿A quién se debe? ¿A quién nos debemos usted y yo? Por eso, hagamos hoy acopio a la obediencia. Quiero recordarle que la obediencia trae unción, trae respaldo, da autoridad. No demande autoridad si no es obediente. Quiero pedirle que oremos, subordinémonos a Dios y todo estará bajo su control. Ponga delante de Él las cosas. No pretenda hacerlo usted por la fuerza. El cielo, la tierra y usted o yo pasaremos, mas la palabra del Señor no pasará. Y todo lo que Dios dijo, si está en nosotros, se cumplirá. Padre, muchas gracias. Es una dicha el tener esta porción de tu palabra, advirtiendo que tú eres intencional. Nada ha pasado, ningún rasgo de la historia nos habla de casuales eventos en donde algo surgió de la nada. Todo tenía un plan y un autor, y en esto eres tú, Señor. Pero ni siquiera el escenario de aquel hombre llamado Abraham, cuando está por sacrificar a su hijo y de pronto, con su mano en alto, de pronto descubre que la ofrenda que había que presentar ya no era de 2 pies, ya no era su hijo, sino estaba en 4 patas. Dios se proveyó de cordero. ¿Casual? No. Dios propició todo esto. Ustedes, mi Señor, cuando planearon todo esto, Padre, Hijo, Espíritu Santo, aleluya, en su ejecución preciosa y precisa, nos descubrieron, nos develaron para este tiempo el plan secreto. Gracias, Señor. Ahora nosotros somos responsables de ejecutarlo, de vivir libres este plan, de cumplir este propósito para agradar al Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te doy, mi Señor, las gracias porque nos habilitaste para vivirlo. Amén. Gracias por sanar a los que estaban enfermos para llevar a cabo la continuación del plan. Gracias por proveerle a los que necesitaban provisión para cumplir el resto de lo del plan.
Gracias, Señor, por todo lo que tuviste contenido, lo que resististe, lo que guardaste, así como escondiste ese cordero, ese becerro que había que presentarse en vez de Isaac. Sí, que no estuvo a la vista, que llegó allí porque tú lo llevaste. Sí, mi Señor, hasta que se cumplió el último momento de tu voluntad. Gracias, Dios, por ser un Dios intencional. Lo agradecemos porque mantuviste la fiebre, mantuviste el diagnóstico hasta que se cumplió tu propósito, porque tú eres fiel, un Dios intencional. Gracias, Señor, por resolver en Cristo Jesús. Amén y amén. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es. Eres mi Dios. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real, permaneces fiel. Tu voluntad cumplida es. Eres mi Dios. Eres mi Tan agradecidos estamos porque el Señor nos llegó a todos con su palabra al momento oportuno. Dios nunca llega tarde. Nunca ha llegado tarde. Por eso me encanta conocerlo e invitarle que usted lo disfrute. Nuestro corazón pastoral nos ha hecho caminar a través de los años, viendo oportunidades, ocasiones quizás de buscar derroteros distintos. Mas nada ha sido mejor que hacer lo que Dios dijo. Creemos que Él tiene un plan y en su misericordia nos regaló para una comunidad, para las comunidades donde hemos estado. Él ha tenido un plan y a nosotros nos talló para cada uno de esos lugares. Por eso, lo exitoso, lo contundente, lo fuerte que podamos desarrollar, todo dependerá de la confianza que tengamos en Él. Por eso, muy sabiamente dijo en alguna de sus frases Moisés Alejandro, que es justo, es bueno, que seamos tan cuidadosos en discernir, de no hacer nada, de no emplearnos en algo que Dios no bendijo antes. Que no nos metamos a pedirle a Dios que bendiga cosas que no quería para nosotros, porque podrían traer destrucción. Pero cuando Dios está en el asunto, no se ocupe, Dios va a responder. Quiero agradecerles a todos, felicitar a los cumpleañeros de todo este mes. Anhelo bendecir a todos los que vienen en marzo y estaré más pendiente. Por cierto, ese mes será el mes del cumpleaños de mi nuera María también, Marita, y de mi nieta Dulce. Habrán tantas vidas que tendremos que celebrar. Es un mes muy tremendo, así que creo que vamos a festejar hacia la distancia, pero vamos a festejar. Y yo quiero agradecer que usted ha estado con nosotros hoy. Hermana Mary, por favor, bendícenos con despedirnos, no sin antes solo recordarles a todos que este lunes hay Reforma Apostólica a las 11. Los grupos de comunión familiar de ese día lunes también se llevan a cabo. Contáctese. Por favor, el día martes esté atento que Dios nos concederá el ser edificados a través de el adiestramiento a las 8 de la noche por medio de Moisés Alejandro. También el día
miércoles, si algunos pudiesen reunirse con su familia, festejar a la distancia, con respeto, ¿verdad? Tomarse el tiempo de hacerlo, háganlo, porque el jueves tendremos una vez más nuestro discipulado. Los días viernes, por favor, contáctense con hermana Mary, que ella contribuye con responder a ese ministerio donde las mujeres se edifican como mujeres integrales a las 7 de la noche. Sábados sigan llevando a cabo sus grupos de comunión familiar, siempre por Zoom o siempre de una manera en la que prudentemente nadie se arriesgue ni arriesgue a sus familias. Quiero agradecerles porque reciben nuestra invitación para estar continuamente con nosotros. ¿Podrías despedirnos, hermana Mary? Qué bendición haber estado reunidos a través de este medio con ustedes, mis amados hermanos. Gracias por haber estado pendientes al mensaje, Gracias. a la palabra. Esa palabra que nos instruye, que nos llena, que nos hace sentir realmente hijos del Señor. Sí, Señor. Vamos a orar, Gracias. vamos a decirle al Señor gracias. Gracias, Padre, por tu amor. Gracias. Gracias porque siempre tú nos enseñas a través de tu palabra Que esté enclaustrado. cómo debemos de caminar y cómo debemos de ser, Señor. Gracias, Padre. Señor, Las te provisiones. pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, Señor. Aquellos que tienen necesidad, Padre. Aquellos que están enfermos, Padre Santo. Por favor, Recupera su salud, Señor, en el nombre de Jesús. levántales. Padre, al que tiene necesidad, Señor, Ayúdanos, Señor. abre puertas, Señor, para que llegue la bendición a su casa, Señor. Gracias. Señor, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque todo lo que te pedimos a ti, tú lo das, Señor, y tú lo haces, Siempre nos Padre. oyes, Padre. Gracias. Señor, gracias, porque solamente podemos decirte, Señor, te necesito. Y tu mano está extendida para nosotros, Señor. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos de multimedia, Señor. Gracias, Dios. Gracias por las fuerzas que les das. Sí, Señor. Gracias porque siempre están dispuestos a servirte, Señor. Bendice, Padre Santo, a mis hermanos adoradores, Señor, a Pablo y a Dulce, Señor. Sí, Señor. Gracias por tu siervo, Señor, que trajo tu palabra. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén, amén. Les bendecimos y muchas gracias, hermanos. Amén. Eres mi Dios, no hay otro igual. Eres real.